Y él dice que está adicto a la heroína en las calles de Nueva York. Y él dice que una noche, él desde niño había estado en la iglesia. Su mamá, que fue la que escribió ese cántico, fue su mamá, una señora mayor ya cuando ella escribió ese cántico, ya bastante mayor. Y ella falleció hace años. Y él dice que esa noche llegó a su apartamento en Nueva York, se sentó en el borde de la cama arrebatado y empezó a acordarse del tiempo en que él iba a la iglesia. Y dice que mientras estaba ahí meditando, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y empezó a hablar en lenguas, y a hablar en lenguas, y a hablar en lenguas, y a hablar en lenguas. Y él dice que él pensaba y decía: Dios mío, ¿cómo es posible que a estas alturas de mi vida, como yo estoy, arrastrado a las drogas y hecho un vicioso y un hombre malo, y tú me has venido a visitar en esta noche? Y desde esa noche él dejó de ser como era. El Señor lo cambió y se convirtió en ese cantante que a lo mejor usted lo ha escuchado otras veces, el hermano Radamés Marrero. Ellos son unos cuantos, familia. De hecho, Pedro predicó aquí, el hermano de los más pequeños predicó aquí una vez. Nosotros lo traímos, yo lo traje aquí una vez cuando estaba el hermano Benigno, nosotros estábamos aquí. Y ellos tienen unos testimonios impactantes de cómo Dios trabajó con ellos. Y la señora era una señora de mucha fe. Ella, cuando le traían una noticia negativa de sus hijos, ella decía: no, eso no es así. El Señor a mí me prometió esto y esto y esto. Y se paraban en esa palabra, hermano, y Dios le contestaba las peticiones. Ese que vino aquí a predicar, Pedro, le dio leucemia. Y los médicos le dijeron al hermano: no tiene remedio. Le metimos una aguja para sacarle una muestra del bone marrow y salió pus. No salió casi sangre. Y el médico le dijo, y entonces él le dijo: ¿cuánto más o menos de posibilidad de vida tiene mi hermano? Y el judío, era un judío, un doctor judío allá en Nueva York, le dijo, no, en Massachusetts, le dio un centavito y le dijo, cuando él miró así, eso es la posibilidad de vida que él tiene. Le dijo el judío. Y entonces le dijo: bueno, nosotros le servimos a un Dios poderoso. Y el judío le dijo: pues órale a ese Dios, a ver si ese Dios le ayuda. Usted sabe que los judíos no creen en Cristo. Y entonces él cogió el chavito y se lo llevó y se fue. Le dijo: mami, Pedrito se va a morir. Y su madre le dice: Pedrito, ¿qué tú estás diciendo? No, que Pedrito se va a morir, mami. Pedrito, el médico me dijo que no tiene oportunidad, tiene leucemia y está ya avanzada. Y ella le dijo: Pedrito no se va a morir nada, mami. El médico lo dijo y yo vi la prueba y todo. Y no, que Pedrito no se puede morir porque el Señor me dijo a mí que Pedrito iba a ser un evangelista. Y como el Señor me dijo a mí que Pedrito iba a ser un evangelista, pues yo lo creo. Y yo estoy así: Pedrito va a ser un evangelista, él no se va a morir. Oye, y así mismo fue. Cuando él volvió al hospital, como a los 2 o 3 días, que volvió y habló con el médico, el médico le dijo: justamente hoy le vamos a hacer otra prueba. Le dijo: veremos a ver si el Dios que usted le sirve lo escuchó. Algo así, más o menos le dijo el judío. Y él le dijo: pues vamos a ver. Entonces, cuando él metió la aguja, que aló, aunque traía pus, vio sangre. Y cogió la jeringuilla así y le dijo al hermano: mire, hay sangre. Eso quiere decir que hay esperanza. Y él sacó el chavito del bolsillo y le dijo: tenga, eso es suyo. Le dijo: el Dios que yo le sirvo me sanó a mi hermano. Y por ahí está Pedrito predicando el evangelio. Aleluya. Y ella escribió ese cántico, un cántico hermoso. Cuando Dios ha tenido misericordia de nosotros, podemos experimentar la gratitud de Dios
y podemos entender lo hermoso que es el Señor. Y cada uno que Dios ha rescatado y nos ha sacado del mundo, tenemos que darle gracias a Dios. Si Dios no llega a mi vida, probablemente yo no estuviera aquí. A lo mejor me hubiese suicidado, o quién sabe qué hubiese pasado. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Momentos más difíciles de mi vida, Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios me trajo a Él. Recuerdo el día que yo vine al Señor, yo pasé al frente y me hinqué en un púlpito y estuve como media hora llorando. Y mientras estaba ahí, Dios me mostraba mis pecados, las cosas horribles que yo había hecho, las cosas malas que yo había hecho desde niño, todas esas cosas. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo siempre decía que yo no quería llorar. Pero ese día Dios me puso a llorar en público, frente de todos aquellos hermanos que estaban allí orando por mí. Y recuerdo que desde ese día Dios comenzó a trabajar con mi vida. Y aunque los días que vinieron después no fueron fáciles, fueron muy difíciles, pero Dios trabajó con mi vida. Dios trabajó con mi vida y Dios me ayudó. Y en medio de todas las situaciones que yo viví, Dios me ayudó y Dios me dio gracia para yo poder seguir caminando en el Señor. Una de las cosas que me pasaron fue que la novia que yo tenía, que yo la quería muchísimo y me quería casar con ella, pero pasaban cosas entre nosotros y peleábamos y todo eso, pero yo la quería mucho. Yo tuve que renunciar a ella. Y yo no sabía qué era lo que pasaba. Ahora, al tiempo, Dios me lo reveló y entendí, pero yo en ese momento no entendía. Ella era una muchacha joven, pero ya ella practicaba ciencias ocultas. Ya ella estaba metida en el mundo del espiritismo y de todas esas cuestiones. Y yo no sabía, porque ¿sabes? Cuando usted no conoce a Dios, pues uno vive ciego. Y después fue que yo entendí. Pero yo sufrí mucho la pérdida de mi novia. Hasta que en el momento yo le dije al Señor, yo estuve esperando por ella meses, para que ella se decidiera. Porque su mamá no quiso que yo me acercara más a ella, porque nosotros peleábamos y nos dábamos de garnatá y todo. Sí, porque imagínense, hermano, yo había llegado a Vietnam. Los que llegamos de Vietnam no fue fácil. Yo vi amigos míos que llegaron de Vietnam, llegaron más arrematados, locos, arrematados. Y yo, cuando yo llegué del ejército a Manatí, yo le doy gracias a Dios, porque yo digo que Dios siempre me cuidó. Porque yo siempre decía que el que se metiera conmigo me hiciera algo, yo lo mataba. Decía, yo lo mato. Y tenía en mi mente pensamientos horribles. Y mi mamá era cristiana, y mis hermanas eran cristianas. Pero la experiencia de Vietnam fue terrible para mí, como lo ha sido para muchos de los veteranos que estuvieron allí. Y usted sabe de John MacArthur, ¿verdad? ¿De acuerdo de John MacArthur, el que murió? Que era uno de los senadores de Estados Unidos. Esa gente estuvieron ahí. John MacArthur estuvo prisionero del Vietcong. Y esa gente salieron mal. Lo que pasa fue que cuando yo llegué a la vida normal, me tomó tiempo adaptarme a la vida normal, pero me adapté. Y me fui a estudiar. Y ya casi no salía, como tenía a mi novia, en vez de irme con mis amigos a beber y a fumar y a todo eso, yo me quedaba con ella. Y luego empecé estudios universitarios. Y eso me ayudó a alejarme de la calle y de todas mis amistades y demás. Hasta que me convertí al Señor, y después que me convertí al Señor, pues Dios empezó a trabajar conmigo. Y más todavía me alejé de todos ellos, de todas las amistades que yo tenía.
Si usted ha oído Caserío Zorrilla de Manatí, yo me crié ahí prácticamente, yo pasé mi adolescencia ahí. Y ahora yo no me atrevo ni a entrar ahí. Aunque tengo gente que conozco allí, y hay gente que yo conozco y que me conocen, y tengo un primo que vive allí todavía y todo ese tipo de cosas, pero yo no me atrevo ni a entrar ahí. La última vez que entré ahí fue para un culto que dimos en medio del caserío, hace un par de años atrás, hace como algunos 15 años atrás. Pero las cosas, mi vida, yo iba mal, y mal, mal, y mal. Y mal, cada día peor, hasta que me encontré con el Señor. Y le doy gracias a Dios que me cambió, que me transformó. Y cuando nosotros miramos atrás y vemos de dónde Dios nos sacó, hay gratitud en nuestras vidas y decimos gracias, Señor, por haberme librado de la muerte. Aleluya. Señor, en esta noche, dirígeme lo que vamos a hablar. Mira, yo voy a seguir hablando de lo mismo que estamos hablando, pero antes de hablar de eso, yo voy a hablarle algunas cositas aquí a la ligera. Vamos a buscar un verso. Se encuentra en Proverbios 26, del 2 al 4. Vamos a ver ese verso. Del 2 al 4, ¿verdad? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá. ¿Cómo? Sin causa, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia habla que hay cosas que son maldición. ¿Verdad que sí? Y dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando usted lee en el libro de Job, hay un verso que dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. ¿Vio? Entonces a veces pensamos, pues cosas malas vienen de Dios. Y pensamos, cosas malas vienen de Dios. Bueno, hay cosas negativas que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Hay cosas que vienen de Dios que no son tan agradables como otras. Hay otras que son bien agradables. Ahora aquí dice que ninguna maldición vendrá sin causa. Así que cuando hay algo que viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que mirar y decir, Señor, ¿por qué lado vino esto? ¿Verdad? ¿Y por qué razón vino? Porque con un propósito vino. Porque la Biblia dice que nosotros vivimos en el propósito eterno de Dios. Y si nosotros vivimos en el propósito eterno de Dios, pues se supone que si andamos en la voluntad de Dios, pues todo lo que viene a nuestras vidas viene con un propósito. ¿Verdad que sí? La Biblia dice, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas que obran, todas las cosas obran para bien, todas las cosas. Entonces hay maldiciones que obran para bien. ¿Yo? Exacto. Para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay maldiciones que vienen con un propósito. A veces la enfermedad viene con un propósito, ¿verdad? A veces el azote viene con un propósito, que aunque nosotros no sabemos, pero Dios sabe, ¿verdad? Entonces, cuando usted se pone a mirar en la Escritura, usted se va a dar cuenta que hay hombres de Dios. Por ejemplo, si usted estudia a Jeremías, se va a dar cuenta que Jeremías estuvo muchas veces en la cisterna. Y nosotros decimos, ¿cómo debe ser eso?
Bueno, imagínense que es un cuarto como este, que es en cemento, ahí hay un hueco, y aquí abajo está lleno de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que usted va echando agua, el lodo se va asentando y se va asentando, y llega el momento en que ya la cantidad de lodo es bastante grande y molestosa, ¿verdad? Así que si usted lo meten en una cisterna, imagínese, estar ahí en esa incomodidad y ahí usted dormir, entonces lo que le dan es pan y agua, porque ni comida buena le dan, pan y agua. Dice que a pan de angustia y agua de aflicción, decía Jeremías. Y usted dice, wow, Señor, pero ¿por qué tú permites que Jeremías que se lo hicieran? Y venir y lo sacaban de la cisterna, y el Señor le decía, vete ahora, dile así al rey, dile esto y esto y esto. Y allá iba Jeremías, entonces, para la cisterna otra vez. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina eso? Yo me pongo a pensar a veces y digo, wow, Señor, en verdad que está difícil la cosa. Cuando el asunto de Job, todos nosotros hablamos de Job. Ay, que Job esto, que Job así, que Job ha pasado. Pero ¿qué fue lo que pasó con Job? Mire lo que pasó con Job. Satanás se presenta en medio de los hijos de Dios, se presenta allá. Y el Señor le dice, mire lo que dice, fue el Señor, no fue el diablo, fue el Señor que dijo, oye, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? O sea, que el Señor le dijo al diablo, mira, tengo un gallito allá abajo, tú no lo has considerado, vete que... Y Satanás le dice, yo sé por qué tú lo dices, porque tú lo tienes rodeado de bienes, riquezas, todo anda bien, pero quítale lo que tú tienes y verás que te blasfema. Y el Señor le dijo, vete, quítale lo que tienes, lo único, no toques su alma, no lo toques, pero todo lo demás lo puede tocar menos a él, no lo toques. Qué tremendo, y cómo Dios metió a Job en ese revolú. Y el diablo vino y le quitó todo lo que tenía. Todo se lo quitó. Los hijos se los mató, ¿verdad? El ganado, todo. Lo único que le dejó fue a la mujer que de vez en cuando lo azotaba también. Y Dios le quitó todo lo que tenía, menos la mujer. Fíjense, Job no tuvo la opción de decir, cámbiamela, que no está muy buena. Cámbiamela. No. Le dijo, te voy a dar hijo, y te voy a dar más ganado, y te voy a dar riqueza. Pero la mujer, no, esa no te la voy a cambiar. Y a veces la mujer es un clavo para la santificación del marido, pero a veces el marido es un clavo para la santificación de la mujer. Hello. Es así. Eso es así. No le quede duda. Hay cosas que vienen a nuestras vidas que nosotros no sabemos por dónde vienen, no son tan buenas, pensamos que son maldiciones, pero no vino sin causa, algo pasó. Algo quiere Dios sacar de uno, ¿verdad? Algo quiere Dios hacer con uno. Yo he visto gente, escuchen, mientras están bien, son unos altaneros, son soberbios, orgullosos, pero de momento le viene el azote y entonces Dios empieza a quebrantar ese espíritu de soberbia, de orgullo en esas personas, y Dios empieza a quebrantarlo, hasta que llega el momento que cuando usted los vuelve a ver, dice, jamás me imaginé ver un cambio como he visto en este hombre o en esta mujer. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y cuando usted lo mira y usted dice, con razón. Y es que Dios trabaja de esa manera. ¿Ok? ¿Qué pasó con Pablo? Altanero,
tipo era un erudito en la ley, el tipo era un caballote, como decimos nosotros, ¿verdad? El tipo se sabía la ley de rabo a cabo. Él mismo lo dice, él dice, yo era irreprensible en la ley, o sea, a mí nadie me podía señalar en la ley. En cuanto a la ley, a mí nadie me podía señalar, decía Pablo. Y empezó a matar cristianos porque el celo que tenía por la ley era tan grande que empezó a matar cristianos. Hasta que, yendo camino a Damasco, se encontró con uno que lo único que le dejó ver fue un resplandor de luz y cayó a patas arriba al piso. Ciego. ¿Quién eres, Señor? Él reconoció que el que estaba ahí era el Señor. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando le dijo así, que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, él ahí recordó y dijo, oh, este es el Jesús que murió en la cruz hace un par de años atrás, que ahora se me está apareciendo y me está enseñando algo nuevo. Y entonces vino el Señor y le dijo a uno de los cristianos que había en esa área, y dijo, mira, vete para que ores por este hombre, así. Señor, tú me estás mandando a la muerte. Ananías creo que era que se llamaba. Le dice, Señor, tú me estás mandando a la muerte. Señor, tú sabes que este hombre mata a los cristianos, porque ¿cómo tú vas a mandar a mí que yo vaya a orar por ese hombre? Y el Señor le dijo, vete, porque instrumento escogido me es este para yo me llevar mi nombre sobre las naciones, y yo le voy a demostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe por qué? Porque le estaba cobrando las que le hizo a los creyentes. ¿Vio? Y Pablo pagó lo que le había hecho a los creyentes. Perseguirlos, azotarlos injustamente, matarlos, maltratarlos. Y Dios no se lo echó a un lado, le dijo, no, ahora yo te voy a demostrar lo que ellos pasaron, tú lo vas a tener que pasar ahora, pero tú lo vas a tener que pasar bien heavy. Y Pablo fue un hombre muy sufrido. Cuando vemos a Pablo hablando, Pablo dijo, en una ocasión él dijo, yo quisiera irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero el Señor me ha dicho que tengo que quedarme un tiempo más. Pero ay, yo quisiera irme ya. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Sabe lo que dice en Apocalipsis? Y el Espíritu y la novia dicen que ven, Señor Jesús. Escuche, el Espíritu y la novia. La iglesia llena del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, está clamando junto con el Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ya no toleramos más este mundo, como decía ahorita Gaby. Ya no lo toleramos más. Y así, ya pronto nuestro clamor no va a ser Cristo viene, sino ven, Señor Jesús. Por favor, Señor, ven. Y cuando la iglesia empieza a pedir, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, la iglesia va a comenzar a prepararse. Ya a nosotros no nos va a importar el mundo. Ya no nos va a importar las cosas de esta tierra. Ya no nos va a importar el dinero ni las cosas hermosas de este mundo, lo que parece hermoso. La vanagloria de la vida no nos va a dar, no nos vamos a tener, nos vamos a ocupar de eso. Porque esa agua sacia la sed de las cosas de esta tierra. Esa agua que nosotros bebemos, que es el agua del Espíritu Santo, que nosotros la bebemos, sacia la sed de las cosas terrenales. Y quita de nosotros los deseos mundanales y todas esas cosas que nosotros a veces miramos, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros
empezamos a entrar en una vida más y más profunda con Dios, esas cosas van desapareciendo de tu vida, ¿verdad? Entonces tú vas menguando, pero Cristo va creciendo. Entonces tú vas menguando, ¿y quién va apareciendo? Él. Ya tu rostro, ya tu hablar, ya tu mirar, empieza a desaparecer y empieza a aparecer el mirar de Cristo, el hablar de Cristo, ¿verdad? Y la imagen de Él en tu vida. Eso es vida espiritual. Eso es vida espiritual. La iglesia se ha ofuscado en muchas cosas y nos hemos ofuscado en muchas cosas. La iglesia se ha ofuscado en muchas cosas. Y desgraciadamente no estamos mirando las cosas que debemos mirar. Mire, no entendemos cuando hablamos del nuevo pacto. El nuevo pacto, yo voy a hablar de algunas cosas aquí, porque son muchas más, pero algunas de las que yo tengo. El nuevo pacto trae consigo primero un arrepentimiento, salvación. Luego, el arrepentimiento y la salvación traen el nuevo nacimiento, ¿verdad? Después del nuevo nacimiento, viene el nacimiento del agua. Viene, que eso es el bautismo, el nacimiento del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es nuevo pacto. Estoy hablando de las cosas que trae el nuevo pacto. Viene la perfección de nuestro carácter. Vienen aquellas cosas que en la ley se hacían, ya nosotros no tenemos que guardarlas. Por ejemplo, no tenemos que guardar el sábado, porque Jesús es nuestro sábado, Él es nuestro reposo. Lo dice en el capítulo 3 y 4 de Hebreos. Si usted quiere leerlo ahí esta noche, vaya y léalo. No tenemos que guardar sábado. No hay que hacer circuncisión. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos circuncidados en Cristo al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es lo que significa la circuncisión, que Dios se la dio a los hijos de Israel. Le dijo, no, tiene que circuncidarse a todo el mundo. Porque acuérdese que el pacto de la ley era en la carne. Y ellos tenían que circuncidarse. Entonces, la santificación. Cuando Moisés se encontró con la zarza que ardía, ¿verdad? Moisés se encuentra con la zarza que ardía. ¿Y qué le dijo la voz? Quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa era ¿qué? El lugar que estaba era santo, ¿verdad que sí? Entonces, eso ustedes tienen que llegar a pensar en una cosa. Eso era un monte. Donde estaba Moisés era un monte, por allá, creo que era por la región del Ararat. Por allá estaba Moisés y ahí se encuentra una salsa que ardía y no se consumía. ¿Y qué le dijo la voz? Quita la sandalia, pues este lugar es santo. ¿Por qué era santo? Porque él estaba allí. Porque él estaba allí. Sí. Nosotros somos santos porque Él está en nosotros. ¿Vio? Y si Él está en nosotros, se supone que nosotros seamos santos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica. Cuando usted miraba el arca del pacto, el lugar donde estaba el arca del pacto se llamaba el lugar más santo o el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí estaba ¿quién? La presencia del Dios omnipotente. La purificación. Nosotros tenemos que diariamente, todos los días de nuestra vida, buscar ¿qué? La purificación. Otra cosa que es del nuevo pacto, llegar a ser hijos de Dios.
Eso no lo tenían los santos del Antiguo Testamento. Yo estoy hablando de usted de todas estas cosas. Nada de estas cosas las tenían en el Antiguo Pacto como la tenemos nosotros ahora. Nosotros la tenemos ahora verdadera y espiritual. Ellos tenían la sombra en la carne. La circuncisión, los hombres tenían que circuncidarse, ¿verdad? Y cuando usted sigue buscando las cosas que practicaban en la ley, usted las va a buscar ahora acá. Y entonces acá las encuentra, pero como lo verdadero, lo genuino, lo perfecto. Aquello era una sombra de esto que habría de venir. La circuncisión, pues lo que yo le expliqué, era tipo de como cuando usted viene a Cristo y usted rompe con la carne. Por eso el Señor le dijo a ellos, si usted no se circuncida, van a morir. Es que no estaban, ¿se acuerda cuando María, la hermana de Moisés, andaba con Aarón? Que hubo unos allí que no se quisieron circuncidar y Dios quería matarlos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que Moisés tuvo que interceder y a ella le dio lepra y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes se acuerdan de ese suceso? ¿Por qué? Porque no se habían circuncidado. Todo niño tenía que ser circuncidado. Y a Jesús lo circuncidaron. ¿Perdón? Bueno, en cierto modo para los judíos. Pero eso de la circuncisión, como le acabo de decir, es que tenían que cortar con la carne. Cortar con la carne, con el pecado, con todas esas cosas que ellos practicaban. Por eso se circuncidaban. Entonces todos los niños que nacían había que circuncidarlos al 8º día. Y a Jesús lo llevaron, y Jesús fue circuncidado al 8º día, ¿verdad? Y lo llevaron al templo. Y en esa circuncisión estábamos representados nosotros. O sea, yo ahora no me tengo que hacer una circuncisión como se lo hacían los israelitas, porque ya esa circuncisión es espiritual y Dios echó de mí el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, fue echado fuera de nosotros. Claro, esas cosas hay que leerlas en la Biblia. Yo estoy tocando aquí así, tocando de oído para que usted vaya relacionándose con estas cosas. Entonces dice, crecer a la estatura de Cristo. Eso es parte del nuevo pacto. Eso tampoco estaba incluido en el pacto de la ley. Ninguno de ellos pudo haber crecido. No crecieron a casi nada, ¿verdad? Muy poco alcanzaron. ¿Y por qué usted dice eso, hermano? Bueno, vamos a leerlo en la Biblia. Eso me interesa leerlo. Y esto, aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. El sacerdocio del antiguo pacto, que era el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio arónico, era en la carne. El de ahora es conforme al orden de Melquisedec, que es espiritual. No es como el de Aarón, es espiritual. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? La ley. Todo lo que Dios habló en la ley quedó ¿qué? ¿Qué dice ahí? Abrogado. A causa de su debilidad e ineficacia. O sea, la ley era débil e ineficaz. Y sigue. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Vio? Nada perfeccionó la ley. Nada. Claro, eso hay que ver otros versos, hay que ir a Gálatas, ver otros versos que hay en Gálatas y demás para ir, como digo yo, uno digerirlo mejor y entenderlo mejor. Se dice, con el nuevo pacto vino la oración en el Espíritu Santo. Tampoco los santos del Antiguo Testamento oraron en el Espíritu. Ninguno de ellos oró en el Espíritu. Ninguno. La oración en el Espíritu vino de Cristo para acá.
Amar al hermano, no solo tener afecto. La Biblia en la ley decía, amaré a mi amigo y aborreceré a mi enemigo. No estaba constituido en la ley que el hombre amara a su enemigo. Eso no estaba constituido en la ley. ¿Perdón? Era ojo por ojo, diente por diente y oreja por oreja. Así era la cosa. Claro, que hoy en día hay gente que vive así, claro que sí. Y en las iglesias hay gente que vive así. Y me dice esto y yo también le hago. Y yo también le hago. ¿Verdad que sí? Se dice, amar al hermano, no solo tener afecto. Fíjate que a nosotros Dios nos exige que amar no es tener afecto nada más. O sea, el afecto es el cariñito ese que usted tiene por la gente. Ay, qué cariñito, yo quiero mucho. Pero cuando te pisan el callo, ay, Dios mío, me pisó el callo. Sale el gorilista, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces cuando vivimos en el amor de Dios, pues ¿qué pasa? Que cuando te pisan el callo te duele, pero tú, gracias Señor. Y empieza, ¿sabe qué? Yo he experimentado en mi vida unas cosas que yo a veces me maravillo y le digo, gracias Señor, porque yo sé que eres tú que lo hace en mí. Porque una persona que usted le hizo tanto daño, usted tiene que mirarla a la cara, hablar con esa persona y pasarle por alto todo lo que le ha hecho y usted sentir todavía afecto por esa persona y amor. Usted se da cuenta que no es usted. ¿Por qué? Porque cuando usted lo ofenden y lo hieren, eso se amaja de su corazón de una manera, ¿verdad?, que se nos hace bien difícil a veces. Hay que humillarse delante de Dios para poder perdonar. ¿Sabe cuál es la mejor manera que usted tiene para romper con eso? Hay una forma. Y cuando usted practique eso, usted se va a dar cuenta que es verdad. Orando por esa persona. Orando por esa persona. Y cada vez que usted ore. Y presente a esa persona delante de Dios. Señor, mira esta persona. Me lastima y me daña. Señor, ahora cámbiala, transfórmalo. Bendícelo, Señor. Ayúdame a amarle. Dame que tú te manifiestes a través de mí en el amor, Señor. Para yo poder perdonar a esta persona y yo sanarme. Y usted va a empezar a ver que Dios, no solamente Dios va a trabajar con usted, sino que va a trabajar con la persona también y la va a cambiar. Y esa persona después no va a querer cuenta con usted. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de esa manera. Dice, compartir el pan, ¿verdad? ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Dicen, y partían el pan y no se decía de ningún necesitado en medio de ellos, porque todo lo que tenían lo tenían en común y lo compartían. Y los sistemas religiosos, ¿qué han hecho? Han destrozado todas esas cosas. Las han tirado al piso y al zafacón. Ah, no, hermano, sabemos que usted tiene una necesidad, pues vamos a mandarle una compra. Y le llevan una compra. Ah, qué bueno, gloria a Dios, llevan una compra. Pero después de esa, no hay más nada. A veces no hay nada más. Entonces, yo siempre digo una cosa. Cuando nosotros nos unimos en un amor, que es el amor genuino de Dios, nos ayudamos unos a otros y estamos pendientes unos a otros y nos ayudamos a suplir nuestras necesidades unos a otros, la gente va a empezar a mirar y a ver y a decir, ahí hay algo que nosotros no conocemos. Cuando la iglesia primitiva la empezaron a mirar, no en balde, se convirtió a la gente por montones. Si ellos decían, no, es que esta gente tiene algo que nosotros nunca habíamos visto, porque los judíos nunca habían visto eso.
Allí en Jerusalén eso nunca se había visto, que los hermanos compartían todo lo que tenían, que vendían sus propiedades, si tenían herencias las vendían y repartían lo que tenían para los pobres y cuidaban de las viudas y cuidaban de los huérfanos. Eso fue algo que se desarrolló allí y que la gente no estaba acostumbrada a verlo. Y que aunque en el Antiguo Testamento se decía, y siempre Dios tuvo cuidado de las viudas y de los huérfanos, pero cuando ellos empezaron a ver lo que empezaron a ver en Jerusalén, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios, y empezaron a vivir de la manera que ellos vivían. Miren, la gente, la Biblia dice, y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había ni que predicar porque la gente venía. Mire, yo les voy a decir una cosa. En la iglesia en la McKinley de Manatí, yo vi algo de eso. En la iglesia donde yo iba, la gente iban por la acera caminando y a veces oían un cántico, iban por la acera caminando y se desviaban y subían la escalera y se sentaban a oír el culto y ahí se convertían. Yo vi eso varias veces. ¿Ve? ¿Quién era el que lo traía por allí para arriba? Cuando le preguntaban, hermano, ¿quién tú eres? No, es que fue que yo pasaba por ahí y de momento me dio como deseo de entrar para acá y subí para acá. ¿Y qué subió para allá? Y allá lo cogió el Espíritu Santo y lo salvó. Cuando nosotros comencemos a vivir en esa vida, en esa unión, en esa búsqueda, ¿sabes qué? Se supone que nosotros somos piedras encendidas. Nosotros somos carbones encendidos. Y cuando un carbón se junta con otro carbón, el caliente es más fuerte, ¿verdad? Porque si hay dos que están calientes los dos, se juntan y producen más caliente. Y el que está más frío se acerca y se calienta más. Y cuando viene a ver, todos están, ¿qué? Calientes. Y el que se mete frío, ¿qué va a pasar? Se va a calentar. Y Pablo habla eso. Pablo dice, se meterá en medio de vosotros uno y mirando el proceder de ustedes, adorará a Dios juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque se está manifestando la gloria de Dios ahí. ¿Vio? Entonces nosotros no venimos a la iglesia. Se supone que nosotros cuando venimos a la iglesia vengamos a traer fuego, ¿verdad? Se supone que vengamos a traer fuego para que el que esté tibio se caliente. ¿Vio? Y entonces el que estaba tibio se calienta y tiene que seguir calentándose. Entonces cuando viene el que viene de afuera, que nunca ha estado aquí, y llega de momento y empieza a sentir el calor que hay en medio de nosotros, empieza a decir, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo que yo estoy sintiendo algo que yo nunca había sentido. Y cuando hacen el llamado, a veces no esperan ni hacer bien llamado, salen cogiendo y caen aquí de rodillas, hermano. Así es la cosa. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestras vidas. Es necesario. ¿Ve? Una de las cosas, ¿por qué nosotros hablamos en lenguas? ¿Por qué hablar en lenguas? Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hablar en lenguas? Entonces la gente dice, es que Jeremías fue salvo, Isaías fue salvo, todos estos fueron salvos y ellos no tenían nada de esas cosas. Hoy estaba leyendo en la computadora y había uno diciendo, el ladrón en la cruz, miren, ni se bautizó, ni habló en lengua, ni predicó, ni hizo esto, ni hizo lo otro, todo lo que hizo. ¿Verdad? Y todo el mundo dice, oye, eso tiene lógica y sentido. Eso tiene lógica y sentido. Y la gente viene y dicen, es lo mismo el ladrón en la cruz que el apóstol, que el profeta, que que el otro. Y no pueden entender la diferencia.
Mire, el ladrón en la cruz fue un ladrón que se arrepintió, fue un ladrón arrepentido, pero no fue transformado, no fue bautizado, no fue bautizado en el Espíritu Santo, no recibió ninguno de los beneficios del nuevo pacto en su vida, ninguno, solamente el que fue salvo, solamente arrepentimiento. Exacto, solamente arrepentimiento. Y entonces la gente dice, pues, y obtuvo la salvación. Claro que obtuvo la salvación, sí, pero usted sabe cuándo se va a levantar el ladrón en la cruz. En el juicio del trono blanco van a abrir el libro de la vida y van a llamar por el libro de la vida. Y allí probablemente van a llamar al ladrón. Eso es lo último. Como decimos nosotros en Puerto Rico, la zurrapa. Eso es la zurrapa. Eso es lo que se llama el rebusco. Las 2 o 3 olivas que quedaban en el árbol, después que se recogía toda la cosecha, quedaban 2 o 3 olivas en el árbol, las dejaban ahí. Las uvitas que quedaban en la higuera, ¿cómo que se llama? En la vid. Las uvitas que quedaban en la vid. Esas uvitas se quedaban ahí para quien. Eran el rebusco. Para los pájaros y para personas que andaban por el campo que no tenían casa ni comida, eran deambulantes y llegaban a esos lugares buscando lo que quedaba en los árboles para ellos comer. Y Dios le dio a los hijos, déjenlas para alimentar a esa gente. Porque para eso era. ¿Yo? Entonces la gente dice, ay, pues el ladrón en la cruz es lo mismo que Pablo. No, señor, ni que Pedro, ni que ninguno de los apóstoles. Yo hablé aquí hace poco y le dije a ustedes, y parece que oyeron y no oyeron. Escucharon, oyeron, pero no oyeron. Juan el Bautista es el mayor, pero en el reino de los cielos es el menor que cualquiera. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Entonces Dios está haciendo una diferencia entre una cosa y la otra. Y la gente dice, Dios no hace acepción de personas, todo el mundo es igual delante de Dios. Sí, es verdad que todo el mundo es igual delante de Dios, pero los galardones no son iguales para todos. Hay unos que van a tener galardones, otros van a tener menos galardones y algunos tendrán muy poquísimos galardones. ¿Vio? Entonces, es difícil explicar estas cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar en lenguas? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no se los dio a los santos del Antiguo Testamento y a nosotros no los dio? Se dice, Dios había hablado a Israel sobre esto en el libro del profeta Isaías 28 del 11 al 12. Cuando Dios habla esto en Isaías, estaba hablando a los hijos de Israel sobre el refrigerio que vendría o el reposo. Así que las lenguas traen reposo y refrigerio alcanzado. ¿Acaso no fue esto lo que Pedro quiso decir cuando habló en Hechos 3:19? Esos 2 versos yo los leí aquí ya, ¿verdad? En el 3:19 dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Y te da la cita de Isaías 28. Y cuando te explica en Isaías 28 lo que es el refrigerio, está hablando de las lenguas, que lo habla en el capítulo 14 de 1 Corintios. Mírenlo aquí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. ¿De dónde viene el refrigerio? De la presencia del Señor. Cuando Cristo se mueve en medio de nosotros y nosotros sentimos la presencia del Señor, viene el reposo y viene el refrigerio. Y el refrigerio, ¿qué es el refrigerio? Que le da ánimo al cansado, ¿verdad? Le da ánimo al cansado. Y dice la Biblia que Él multiplica la fuerza
al que no tiene ninguna. O sea, multiplica por 0 y le da algo. Porque dice que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y si usted no tiene ninguna, pues tiene 0 fuerza. Y si tiene 0 fuerza y Dios la multiplica por un número que le da algo. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Ve? Mire. Imagínense que esto es agua viva. Yo estoy cansado, estaba trabajando, cansado, como llega Gaby a veces de trabajar, que llega todo esguañangado, como llega el hermano de guiar el camión, como llega Dani de allá de veterano, llega a la casa y, ay, no le da ni un beso a la mujer, llega cansado y se tira en el sofá. Y cuando viene la mujer, nene, ¿qué te pasa? Ay, mija, estoy cansado, dame un poquito de agua, dame un poquito de jugo, dame algo. Y usted viene, mire, y tu esposa te dice, ¿te sientes mejor? Ay, sí, ya me siento mejor. ¿Vio? Entonces, cuando usted viene del ajetreo y llega a la casa del Señor, llega aquí, y usted viene del ajetreo, usted viene cansado, viene cargado, y de momento el Señor se manifiesta y de esa presencia emana esa gracia, y usted siente esa presencia y esa gracia, y usted empieza a hablar en lenguas, y usted empieza a disfrutar de esa presencia tan hermosa. ¿Qué le pasa? Se le olvidó el cansancio y se le quita toda la morriña, como decimos nosotros en Puerto Rico. Se nos quita la morriña y salimos por ahí contentitos. Eso es un refrigerio. ¿Vio? ¿Por qué el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos dio las lenguas? Para un refrigerio. Los impíos, que no tienen a Dios, el viernes salen del trabajo y dicen, ay, hoy estoy de agalón. ¿Verdad, Dani? ¿Te acuerdas? En Puerto Rico decían así. Hoy me voy de agalón. O sea, me voy, ya usted sabe. Y entonces se van a la pachanga, se meten su trago de vino, se meten su traguito y se ponen happy. ¿Verdad que sí? Se ponen happy. Y se le olvida todo y empiezan a charlar y a hablar. Algunos se ponen, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la palabra? A mí mismo me acuerdo. Y comienzan parlanchinos. Algunos se ponen parlanchinos y empiezan a hablar. Y a hablar disparate, y a hablar cosas, y a reírse. Y a... ¿Verdad que sí? Y Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu. Aleluya. ¿Por qué Pablo le da ese consejo? No se emborrachen, no es necesario. Llénense del Espíritu y ustedes verán que van a tener una nota mejor que la que tienen con el vino y no van a tener hangover. ¿Vio? Por eso es que Dios nos dio que nos llenemos del Espíritu para que podamos vivir fielmente a Dios y no tengamos que depender, ¿verdad?, de la euforia que nos provoca el alcohol o la droga. ¿Por qué los adictos se hacen adictos? Porque la droga le provoca una euforia. El alcohol nos provoca una euforia. ¿Y qué pasa? Que queremos más. Y ya para otro viernes, ay, qué bueno estuvo el viernes, vuelvo para allá otra vez. Ay, ¿por qué? Porque no tienen nada más. La Biblia dice que Dios dio el vino para los amargados de espíritu. Para eso Dios le dio el vino a los amargados de espíritu. ¿Vio? Y los amargados de espíritu pues se beben el vino y se alegran un poco. Como es Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos una bebida que no solamente nos provoca euforia, nos da gozo,
pero también nos da vida. Agua viva nos da vida. Aleluya. Y nos bendice. Y no necesitamos embriagarnos. No necesitamos nada de las cosas que hace el mundo, ¿verdad? Voy a coger un par de minutos más. Dice, esto se lo habló Jesús a la mujer samaritana cuando dijo, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si buscas en Juan 7:38, Jesús dijo que el agua viva es el espíritu que recibirían los que creyesen en Él. ¿Qué es el agua viva entonces? El Espíritu Santo que usted recibe dentro de usted es el agua viva. Dice, los que creyesen en el que recibirían. Jesús hablando ahí dijo, recibirían en futuro, porque no había llegado todavía el Espíritu Santo. Fíjense bien que dijo, recibirían, o sea, no lo habían recibido todavía. Fue en Pentecostés que Pedro aclara lo que sucedió allí y en el capítulo 3:19 explica lo del refrigerio. ¿Acaso no has probado la unción fresca del Espíritu Santo en situaciones difíciles? Como llega un refrigerio a tu vida cuando estás hablando en lenguas y te confronta y te conforta. El Espíritu Santo te conforta. ¿Vio? Porque hay situaciones en esta vida que son sobrenaturales. Y que si usted no tiene una fuerza sobrenatural sobre su vida, usted va a hacer ¿qué? Va a zozobrar. Va a zozobrar. Pero nosotros necesitamos la fuerza de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros poder estar fortalecidos. Cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él. Hasta ahí, el Espíritu Santo no había venido sobre Jesús. Pero en ese momento, Dios le había aclarado a Juan el Bautista y le dijo, aquel que tú veas que desciende el Espíritu sobre él y permanece sobre él, que viene en forma de paloma y permanece sobre él, ese será el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vino Jesús donde Juan. Cuando Juan lo bautizó que salió de las aguas, Juan vio la paloma que bajó y se posó sobre Cristo y él la vio. Y ahí él sabía que ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué sucedió después que Jesús salió de las aguas? El Espíritu Santo lo arrebató al desierto. 40 días sin comer en el desierto. Facilito, ¿verdad? ¿Verdad que soy bien facilito? Y hay veces estoy un día en ayuno y cuando llegan la tarde, ya por la tarde, ya el cuerpo de usted está pidiendo ya comida, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? No es tan fácil como pensamos. ¿Y por qué no ayunamos? Porque ayunar es difícil, pero hay que ayunar. Vinieron donde Jesús y le dijeron, mira Señor, discípulos que están contigo no ayunan. Y Jesús le dijo, pueden ayunar los que están de boda, mientras tanto que la esposa está con él, con ellos. Mas le dijo, mas ellos ayunarán. Cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. El esposo no fue quitado. Es tiempo que tenemos que ayunar. Usted quiere bendición en su vida. Usted quiere tiempos de refrigerio. Usted quiere tener la euforia del Espíritu Santo en su vida. Usted quiere sentir el gozo. Hay que orar. Hay que sacar el tiempito para ayunar. Un día en la semana, no es mucho, sáquese. Desde el miércoles a las 6 de la tarde hasta el jueves a las 6 de la tarde. No coma. La otra semana, lo mismo. Otro día más. La otra semana, otro día más. La otra semana, otro día más. Cuando viene a ver, usted está orando. Usted está ayunando 4 días en el mes. ¿Vio? De una manera sabia. Y usted se mantiene. Y usted se mantiene. Se dice, ¿qué sucede al hablar en lenguas? Lo primero que ocurre es una liberación de su espíritu.
Escuchen. Cuando nosotros hablamos en lengua la primera vez, Dios suelta el espíritu de nosotros, que está dentro de nosotros. Dios nos suelta de ataduras y cosas que tenemos. En muchos casos el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado de liberación. Hay gente que dicen, pero hay gente que mira, que reciben el Espíritu y lo que hacen es tirarse por el piso y revolcarse por el piso. Eso no es de Dios. Es que el ignorante juzga lo que no sabe. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando el Espíritu Santo entra en ellos, Dios los liberta de demonios. Todos nosotros teníamos demonios cuando no conocíamos al Señor. El mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo pertenece al maligno y está bajo el maligno. No espere usted que una persona que viene de allá del mundo y entra aquí y el Espíritu Santo viene sobre él, se va a quedar lo más tranquilo porque tiene demonios adentro que el Espíritu Santo se los va a echar fuera. Entonces hay gente que dicen, no, mira, esa persona recibió liberación y se revolcó como una culebra. ¿Qué importa eso, hermano? Eso no es lo importante es el resultado. Lo importante es el resultado. Aquí yo una vez en la oficina de Benigno oré por una muchacha. Yo no sé quién estaban ustedes. Cuando se acabó el culto, Benigno vino y me llamó a mí, Elisa, y nos dijo, vengan, que yo quiero que ustedes vayan a mi oficina. Yo miré a Elisa y yo dije, ¿qué sería? No sabía. Y Yamil y la esposa estaban allí. Y estaba, yo creo que Nacho y Miriam. Estaba Elizabeth y yo. Y entonces cuando fuimos allí, nos dijo, no, que es que hay una muchacha que tiene una serie de situaciones en su vida. Y yo quiero que oremos por ella. Entonces la muchacha apareció. Y pues empezamos a orar. Y yo le dije, Señor, yo vine aquí a echar fuera demonios. Yo no vine a orar, yo vine a echar fuera demonios. Y yo voy a orar por esa muchacha. Y yo me adelanté y le puse las manos encima y cuando la toqué cayó al piso. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué demonio es? ¿Qué espíritu es este? Y el Espíritu Santo me dijo, brujería. Y yo vine y le dije, en el nombre de Jesucristo, espíritu de brujería, te ordeno en el nombre de Jesucristo que sueltes a esta muchacha. Cuando yo le dije así, esa muchacha se sacó un grito, bien espantoso así. Y ahí fue que yo le caí arriba y seguí orando por ella. Y ahí vino hasta que en una vino y botó todo ese demonio. Quedó libre. Cuando terminamos de orar por ella, yo le dije, hermana, ¿cómo te sientes? Me dijo, ay, hermano, me siento maravillosamente bien. Una muchacha que estaba pasando por una situación bien terrible en su vida. Y ese día Dios la libertó. La tía de Elizabeth, que la tienen en un mojón, se arrancaba el pelo, se jalaba el pelo, se arrancaba, se iba cogiendo, se quería salir de ahí, dando puños y todo por todo aquello. Y la señora nos los dijo y Elizabeth me dijo, mira, Ole, vamos a tener que ir a ver a la tía porque está bien mala. Cuando fuimos, a mí me dio pena. Todo su pelo se lo había arrancado. Se jalaba el pelo así, se lo arrancaba por mechones. Yo le dije, Elizabeth, esos son demonios. Vamos a orar por ella. Oramos por ella. Oramos por ella. Oré por ella por liberación. Y yo empecé a ver que ella empezó a moquear y empezó como a botar baba por la boca y a moquear y demás. Yo le dije, Elizabeth, el Señor la libertó. Exactamente. Al otro día cuando Elizabeth llamó a la casa y le preguntó a la señora, mira, ¿cómo está mi tía? Bien tranquilita. Bien tranquilita. No ha vuelto a jalarse el pelo. Come lo más bien. Se acuesta temprano. Duerme. Y yo le di a Elizabeth, ¿viste? Y así, hermano, para eso Dios nos llamó. Seguimos hablando en otra ocasión. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, que es el agua de vida. Llénanos, Señor, danos de esa agua de vida, Padre. Que sacie, Señor, toda la sed, Señor, que hay en la vida de nosotros. Que nosotros solamente podamos depender de ti, amarte a ti, glorificarte a ti,
beber de ti cada día, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor.